Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Durante el capítulo 1126 de One Piece, vemos que Shanks alcanzó a Bartolomeo poco después de que otro lugar quemara la bandera de los piratas del pelirrojo, y como esperábamos, Bartolomeo y su tripulación no pudieron hacer nada ante el gran poder del Yonkou. Sin embargo, fue allí donde Bartolomeo fue derrotado, y otra tripulación aliada de Luffy, esta vez un miembro de la gran flota de los sombreros de paja, fue completamente destruida, lo que hace que Bartolomeo se acerque a Luffy en este momento. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Bartolomeo tiene una obsesión aterradora por Luffy. Y, después de unirse a la gran flota de los piratas del sombrero de paja, Bartolomeo se emocionó aún más, haciendo todo lo posible para ayudar a que su capitán Luffy se convirtiera en el rey de los piratas, incluso enfrentándose a un Yonkou. Desde entonces, Bartolomeo ha estado causando grandes problemas a Shanks, lo que ha provocado que Shanks desarrolle un gran odio hacia este pirata, al punto de perseguirlo por los mares en busca de venganza. Shanks incluso abandonó temporalmente la idea de encontrar a Luffy, solo para poder localizar a Bartolomeo, o mejor dicho, Shanks está realmente decidido a acabar con la vida de Bartolomeo a toda costa. Al final del arco de Wano, uno de los momentos más emocionantes e impactantes ocurrió cuando Shanks se acercó al país de Wano. La intención de su visita era asustar al almirante Ryokugyu, uno de los almirantes de la marina que estaba en una misión para capturar a Luffy una semana después del gran enfrentamiento en Onigashima. Aunque Shanks y su tripulación estaban interesados en encontrar a Luffy, Shanks dejó muy claro que ese encuentro no ocurriría en ese momento. Sorprendentemente, reveló que estaba buscando a Bartolomeo, uno de los capitanes de la gran flota de los sombreros de paja, que le estaba causando problemas. Sin embargo, fue solo ahora, en el capítulo 1126 del manga de One Piece, que fuimos presentados a las consecuencias de las acciones de Bartolomeo. Esto después de que una vez más aumentara la rivalidad entre Shanks y Luffy, recordando que esa rivalidad solo existe en la mente de Bartolomeo. Aproximadamente un mes antes de los acontecimientos actuales del manga, mientras Luffy y sus compañeros aún se recuperaban de los enfrentamientos en Wano, Bartolomeo entró en Gartel. Gartel es una isla del Nuevo Mundo que era territorio de Shanks, y como lo hizo en muchos otros lugares, Bartolomeo simplemente quemó la bandera de los piratas del pelirrojo que estaba en el lugar, desafiando directamente al Yonkou en nombre de Luffy, que en ese momento ya se había convertido también en un Yonkou, lo que aumentaba aún más el peso de esa actitud. Sin embargo, fue también en Gartel donde Shanks logró alcanzar y encontrarse personalmente con Bartolomeo, lo que resultó en una batalla tan rápida que ni siquiera nos fue mostrada. En el capítulo solo vimos la rendición de Bartolomeo, quien inmediatamente se rindió para proteger a sus compañeros de tripulación. Hace algún tiempo ya había mencionado que Shanks estaba persiguiendo a Bartolomeo no porque estuviera interfiriendo en el estatus y el prestigio acumulado por el Yonkou, sino principalmente por el hecho de que al quemar la bandera de Shanks, ese lugar pasaría a ser considerado como dominado por los piratas del sombrero de paja, quienes aún no tienen tanta estima en el mundo. Es decir, piratas malintencionados podrían atacar y poner en peligro a las personas que vivían allí. No solo eso, sino que otras islas aún bajo la tripulación de Shanks podrían ser atacadas por otros, pensando que los ataques no tendrían consecuencias. Y Shanks realmente confirmó todo lo que ya imaginábamos aquí en el canal. Después de todo, le dijo a Bartolomeo que muchas islas y tripulaciones confían en su bandera, y si ignoraba esa actitud de Bartolomeo, la gente dejaría de creer en su símbolo. De esa manera, los amigos y aliados de Shanks se convertirían en objetivos. Bartolomeo incluso pidió perdón por esa actitud, diciendo que no pensó que las consecuencias podrían ser tan grandes. Pero lo que más sorprendió a los fanáticos en ese momento fue que se le ofreció una salida. Quedaría impune si traicionaba a Luffy y ponía un líquido que mataría al pirata dentro de su bebida. De esa manera, con el gran dolor sentido por el líder de Bartolomeo, su tripulación sería perdonada. Y era obvio que Bartolomeo no aceptaría hacer algo así, entonces prefirió beber todo ese líquido y pagar por los errores que él mismo cometió, diciendo que Luffy no le había pedido que hiciera nada de eso, y no podía aceptar que la persona que más admiraba en el mundo fuera responsabilizada por una acción suya. Ese entonces fue el final de Bartolomeo, quien se despedía de sus amigos en ese momento. En realidad, todo fue una prueba.
El Barto Club en ese momento fue liberado por los piratas del Pelirrojo, y Shanks, ya fuera de la vista de los piratas rivales, se rió con aprobación de la actitud de Bartolomeo y su lealtad a Luffy. Sin embargo, Shanks había dicho anteriormente que dejar la acción de quemar su bandera sin consecuencias debilitaría lo que su símbolo representa, y como resultado de eso, los amigos que hizo en sus viajes por el Nuevo Mundo podrían estar en peligro. Entonces, mientras Bartolomeo y su tripulación navegaban ya lejos de la isla de Gartel, Yasopp, desde lejos, se preparó y con un solo pequeño disparo hundió todo el barco enemigo con una gran explosión. En ese momento se dice que hace aproximadamente un mes que no han sido vistos, y no sabemos si sobrevivieron, y eso es muy bueno, y te voy a explicar por qué. Para aquellos que no lo recuerden, recientemente algunos aliados de Luffy pasaron por situaciones similares. Law fue derrotado por Barba Negra, y Kid, que fue tras Shanks, sufrió una derrota fácil, donde toda su tripulación se hundió, tal como sucedió con Bartolomeo. Desde aquella época, cuando vimos los comentarios diciendo que no se sabe si hubo sobrevivientes, no conocemos la magnitud de los daños causados a Kid y a Law. Sin embargo, ahora con Bartolomeo vimos que esa frase no significa nada definitivo. Después de todo, el padre de Usopp, Yasopp, solo dijo que les daría una pequeña lección, lo que significa que, aparte de los problemas derivados del hecho de que en esa tripulación hay miembros con frutas del diablo, como el propio Bartolomeo, era un ataque del cual fácilmente podrían haber sobrevivido. Al fin y al cabo, la tripulación de Shanks es capaz de medir los poderes de sus adversarios. Es decir, ahora sabemos que también pudieron haber sobrevivido, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, otro punto que sabemos es, Shanks atacó a un amigo leal de Luffy. Desde su primera aparición, Bartolomeo mostró una devoción inquebrantable hacia Luffy y los sombreros de paja. Su devoción era tal que no dudó en plantar la bandera de los sombreros de paja en islas previamente conquistadas por Shanks, y eso no fue lo más loco que hizo por Luffy. Mientras participaba en el torneo que tenía lugar en Dressrosa, Bartolomeo escuchó a un hombre criticar a Luffy, lo que lo enfureció mucho. Bartolomeo aplastó al hombre con su barrera. Después de inmovilizar a ese competidor, Bartolomeo le cortó la lengua, mostrando que no soportaba que alguien se atreviera a decir algo irrespetuoso sobre Luffy. De esta forma, demostró una gran lealtad a Luffy, quien ni siquiera sabía de su existencia, y después de eso, se acercaron. Bartolomeo luchó más de una vez por Luffy, y al final, bebió el sake para formar parte de la gran flota, aunque Luffy no le había pedido a nadie que lo hiciera. Pero ahora que he resumido lo que sucedió en el pasado, y hemos visto el lazo que los une, necesitamos hablar del futuro. Después de todo, Luffy se enterará de lo que pasó, y lo que podemos imaginar es que Luffy tenga dos posibles reacciones inmediatas al descubrir lo que ocurrió entre Shanks y Bartolomeo. La primera posibilidad sería que el pirata del sombrero de paja simplemente se riera de toda esa situación, admirando aún más el poder de la tripulación de Shanks, especialmente Yasopp, por haber derrotado a una tripulación poderosa entera con un solo movimiento. Esto porque, como mencionó el propio Bartolomeo, Luffy no le pidió que atacara el honor de la tripulación de Shanks en su nombre. En realidad, Bartolomeo decidió hacerlo por su cuenta. De esta manera, Luffy pensaría que Bartolomeo simplemente estaba lidiando con una situación que él mismo creó. Obviamente, esto sucedería de manera humorística, ya que Luffy no actuaría de manera egoísta, especialmente al descubrir que Bartolomeo resultó herido ese día. Sin embargo, al mismo tiempo, Bartolomeo no se molestaría por las risas de Luffy, ya que sabe que Shanks y su tripulación fueron misericordiosos con él y sus compañeros, por lo que no odiaría al pelirrojo. La otra posibilidad es la que sé que ustedes querían que sucediera, que Luffy se enfurezca por el castigo excesivo que Shanks le dio a Bartolomeo. Después de todo, como dijo el propio Oda en nombre de Luffy, el pirata del sombrero de paja nunca toma la vida de sus oponentes, ya que para él, que alguien pierda sus objetivos y sueños es peor que perder la vida, y eso es lo que Shanks le habría hecho a Bartolomeo. Aún así, Shanks fue misericordioso. Podría haber destruido a toda esa tripulación. Ese líquido que Bartolomeo bebió podría haber sido algo real, y nada de eso ocurrió. Por lo tanto, ni siquiera Bartolomeo le contaría esta historia a Luffy con odio hacia Shanks. De hecho, probablemente lo admire al igual que Luffy. Pero comenta qué opinas al respecto. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!